Vamos a estudiar una partida muy interesante. La partida comenzó con las jugadas b4, caballo f6, caballo f3, e6, e3 y ahora las negras hicieron c5, intentando atacar al centro de las blancas. Las blancas continuaron alfil d3, desarrollando su alfil, y después de d5, las blancas continuaron b3 para impedir el avance c4, a lo que las negras contestaron caballo bd7, y después de alfil b2, las negras hicieron b6, con idea de reforzar sus peones y preparar el desarrollo de su alfil por el fianchetto. Las blancas se enrocaron, las negras hicieron alfil b7 y ahora las blancas hicieron caballo e5, colocando su caballo en una fuerte casilla central y liberando la diagonal para su dama, preparando un ataque en el flanco de rey. Ahora no sería posible caballo e4 porque las blancas harían alfil b5 clavando el caballo en d7 y las negras tendrían que volver con su caballo con caballo f6 y después de dama f3 lo único que habrían conseguido las negras es perder tiempo. Ahora por ejemplo no valdría a6 porque las blancas continuarían alfil por d7 jaque y después de caballo por d7 dama por f7 sería jaque mate. Así que por eso después de la jugada caballo e5 de las blancas, las negras hicieron a6 tratando de controlar la casilla b5, las blancas continuaron caballo d2, ahora sigue sin ser posible caballo e4 porque las blancas continuarían caballo por d7, ahora no sería posible caballo por d2 porque las blancas harían caballo por b6 que atacaría la torre y habrían ganado un peón. Así que después de caballo por d7 las negras tendrían que hacer dama por d7, a lo que podría seguir alfil por e4 y después de d por e4 las blancas harían caballo c4 amenazando capturar en b6 que atacaría a la dama y a la torre, así que las negras tendrían que hacer algo como dama c6 para defender el peón en b6, pero después de d por c5 las blancas quedarían con ventaja. Por ejemplo, no sería posible alfil por c5 porque las blancas harían alfil por g7. Tampoco sería posible dama por c5 porque las blancas harían alfil d4 y luego capturarían el peón de b6. Y en caso de que las negras hicieran b por c5, entonces la estructura de peones de las blancas sería muy ventajosa. Tendrían una mayoría de 3 peones contra 2 en el flanco de dama y los peones negros en la columna E que están doblados darían ventaja a las blancas también en el flanco de rey. Así que después de la jugada caballo d2, las negras hicieron b5, ahora no sería bueno d por c5 porque las negras harían caballo por c5 y las negras atacarían el importante alfil en d3. Así que después de la jugada b5, las blancas hicieron caballo por d7. Si ahora las negras hicieran caballo por d7, para mantener la posibilidad de capturar con el caballo en c5, entonces las blancas continuarían c4, atacarían el centro negro y sería muy peligroso para las negras ya que están retrasadas en el desarrollo. Así que después de la jugada caballo por d7, las negras hicieron dama por d7 y ahora las blancas ya pueden hacer d por c5, que abre la diagonal a su alfil y las negras no pueden capturar con caballo, así que el alfil en d3 está a salvo. La partida siguió alfil por c5 y ahora las blancas hicieron dama f3. Las blancas están amenazando capturar en f6, con lo cual las blancas ganarían un peón. Así que las negras hicieron alfil e7 para defender el caballo y despejar al mismo tiempo la columna C para colocar una torre. La partida siguió dama g3, quitándose la diagonal del alfil de b7 y amenazando capturar en g7. Las negras se enrocaron y las blancas hicieron caballo f3. Las blancas van acumulando poco a poco piezas contra el flanco de rey para montar un ataque contra el rey de las negras. La partida siguió torre a c8, caballo g5, ahora sería un error h6 porque las blancas podrían hacer caballo h7 y ganarían, porque no es posible caballo por h7 porque dama por g7 sería jaque mate. Así que después de la jugada caballo g5, las negras hicieron g6 para defender el punto h7 y ahora las blancas hicieron dama h4, las blancas están amenazando capturar el caballo en f6 para luego poder entrar en h7. Así que las negras hicieron h5 y ahora la partida siguió torre a d1, con lo cual impiden la jugada caballo e4 por alfil por e4 y el peón negro no podría capturar porque estaría clavado. Así que después de la jugada torre a d1, las negras hicieron caballo h7, amenazando el caballo en g5 y parece que las negras van a ganar una pieza. Pausa el vídeo y piensa a la continuación con blancas. En esta posición, las blancas hicieron la jugada dama por h5, que está amenazando capturar en h7 con mate. No sería posible g por h5
porque entonces seguiría alfil por h7, jaque mate, el mate de Blackburn. Y no sería posible caballo por g5, porque entonces dama h8 sería jaque mate. Así que después de dama por h5, las negras tienen que hacer alfil por g5, a lo que siguió alfil por g6, y las blancas ya están ganando. Ahora no es posible f por g6, porque seguiría dama por g6 jaque, única sería dama g7, y dama por g7 sería jaque mate. Así que después de la jugada alfil por g6, las negras intentaron f6 para tratar de bloquear la diagonal del alfil de casillas negras de las blancas, pero la partida siguió f4, atacando el alfil, y el alfil no tiene casillas de retirada. La partida siguió dama g7, tratando de defender a su rey con su dama, pero después de f por g5, la partida siguió caballo por g5, y ahora las blancas continuaron h4, atacando el caballo, y el ataque de las blancas ya es decisivo. Ahora no sería posible caballo h7, porque las blancas podrían continuar el ataque con la jugada torre d4, que está amenazando venir a g4, y la alineación de la dama y el rey en la columna g sería muy peligrosa. Después de, por ejemplo, f5, tratando de controlar la casilla g4, la partida podría seguir alfil por h7 jaque, y después de dama por h7, las blancas continuarían torre g4 jaque, y después de f por g4, las blancas harían dama por g4 jaque, el rey negro no puede moverse, así que única sería dama g7, pero entonces seguiría dama por g7 jaque mate. Así que después de la jugada h4, las negras hicieron caballo e4, y las blancas contestaron alfil por e4, y después de d por e4, las blancas hicieron torre c4, y las negras abandonaron. Porque las blancas están amenazando torre g4, que ganaría la dama negra, el rey negro no puede moverse, y las negras no pueden avanzar su peón a f5 porque el peón está clavado, ya que la dama se perdería. Una partida de ataque auténticamente espectacular.